Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlo. Me da mucho gusto saludarlo, saber que estamos aquí conectados por la tecnología, saber que estamos reunidos de muchos puntos de todo el país y sobre todo que estamos reunidos con la intención de empezar un proceso de formación sistemático que nos ayude a mejorar la práctica educativa. Ustedes saben perfectamente que contamos con una enorme cantidad de asesores. Creo que si valoramos esta disposición que tienen las amas de casa, los estudiantes, las personas que se unen y colaboran en este proceso, de verdad que es algo de reconocerse. Estos asesores tienen un enorme compromiso, tienen una gran vocación y dedican su tiempo a facilitar el proceso, animar a las personas, a motivarlos. Pero también tenemos que saber que nuestros asesores requieren un apoyo y un acompañamiento permanente de nosotros. En principio, tenemos que acercarnos con ellos para revisar sus conocimientos, verificar que los contenidos educativos establecidos en los módulos sean conocidos, comprendidos, que puedan hacer ellos transferencia de esos conocimientos, que los puedan entender y comprender a profundidad para que los puedan comentar, aplicar, reconocer con toda la población, que puedan de un conocimiento que ellos tengan poder encontrar ejemplos, hacer aplicaciones, que puedan de verdad trabajar. Alguien tiene encendido su micrófono, ya. Bueno, entonces nosotros estamos empezando ahorita por la formación, no ahorita, porque en la académica ha habido varios proyectos, varias instancias, pero estamos enfatizando en este momento la necesidad de formar y hoy nos toca hablar con los formadores especializados en matemática. Creo que aquí encontramos muchísimas personas. Yo los he visto, los he saludado a ustedes y sé que ustedes tienen un gusto especial por aprender matemática y porque otros la aprendan. Entonces, ustedes saben que la formación de los asesores tiene que estar dando respuesta a dos enfoques. Uno, que tengan un pleno dominio de los contenidos educativos que están en los módulos del MEDIT. Y dos, que tengan las habilidades pedagógicas para reconocer los saberes, identificar los procesos, animar a la gente a estudiar, ayudarla a reconocer lo que sabe, ayudarla a aplicar estos conocimientos a su contexto de la vida diaria. Por eso la asesoría especializada para nosotros es muy importante. Ahora, sabemos que ustedes comprenden esto perfectamente. Hoy la sesión se va a dividir en dos partes. Esta en la que yo quiero hacer una revisión de la operación y luego les pido que estén muy atentos y atentas con las compañeras que van a trabajar con ustedes en toda la parte de contenidos en sí. Miren, en realidad nosotros sabemos que tenemos que ir trabajando organizada y programada para que todos los asesores reciban esta asesoría especializada. ¿Cuál es nuestra idea? Que la formación inicial es de este conocimiento general de lo que es el MEDIT y que en las formaciones continuas vayamos incluyendo los temas de la asesoría especializada. ¿Y cómo vamos a hacer en este momento? Pues vamos a empezar a hacer este trabajo en los sitios de mayor concentración de personas que están participando en el PEC. Aquí habría que establecer sedes de atención especializada en los municipios prioritarios. Ustedes saben que en cada estado hay 3 municipios prioritarios. ¿Por qué son prioritarios? Porque son de más rezago hay. Entonces habría que ver en cuántos sitios, en cuántas plazas comunitarias, en cuántos puntos de encuentro podemos organizar una sede de atención especializada.
¿Para qué? Para que venga un participante con su hoja de oportunidades y pueda tener un asesor que le oriente y que le diga, a ver, tú tienes que planear y programar tu estudio de esta manera y que lo vaya orientando para que vaya teniendo esos contenidos que le resultaron difíciles. Y qué mejor que tener 3 asesores especializados en cada sede para que las personas puedan elegir en cuál de los 3 requieren más apoyo. Recuerden ahorita que solo se van a gratificar 2 asesores por educando por eje. Ahorita digo, porque esto tendrá que irse ajustando. Entonces, en principio tendríamos que instalar, organizar estas sedes de asesoría especializada en los sitios de mayor concentración. En este momento hay pocas personas que no han acreditado los exámenes, entonces no vamos a tener grandes concentraciones de personas que necesiten este apoyo, pero sí tenemos que brindárselos, entonces sí tenemos que estar cerca de ellos. Nuestro problema empieza cuando las personas son de Prospera. ¿Por qué? Porque ellas vienen de comunidades que no están cercanas a las plazas comunitarias, porque vienen de comunidades, de varias comunidades, no vienen de ciudades donde podamos decir hay 20 personas de Prospera que necesitan atención especializada en esta comunidad. Entonces, ahí vamos a tener que organizar algo un poco diferente. Ahí vamos a tener que tener un asesor que les pueda brindar la asesoría en su propia comunidad, es decir, a lo mejor no vamos a poder tener 3 asesores, sino escoger los asesores, a lo mejor vamos a tener asesoría especializada en matemáticas en algunas comunidades, en otras lenguas y en otras ciencias, porque no hay suficientes educados. Eso, más que nosotros, lo van a tener que ir organizando ustedes en razón de las características geográficas y demográficas de las comunidades que ustedes están atendiendo. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que vamos a tener que pensar en condiciones como mixtas, es decir, en un círculo de estudio donde tenemos un asesor especializado en matemáticas, podemos tener educandos del programa regular y que lleguen algunos educandos del PEC a solicitar apoyos en matemáticas. Entonces, este asesor que va a tener una atención mixta podría atender a las personas de su programa regular, les da orientación en todos los módulos, pero es especialista en matemáticas, les ayuda mejor en matemáticas y recibe a las personas del PEC que tengan necesidad de estudiar, de entender, de comprender. De esta manera vamos a encontrar un mecanismo más cercano a la realidad para poder brindar la asesoría especializada, porque no vamos a poder en todos los sitios tener 3 asesores formados para que lleguen 3 personas, una que necesita ayuda en un eje, otra en otro y otro en otro, pues nuestro asesor no tendría el estímulo necesario para mantenerse dando esa asesoría. Sin embargo, no será remoto, que algún asesor quisiera atender 1 o 2 personas, pero sí lo podemos, es decir, no hay ningún problema. El registro para el programa regular es en SASA, sigue funcionando como siempre, y el registro en SIGA es para el PEC, y un asesor puede estar atendiendo a las 2 poblaciones. Entonces, estas recomendaciones ayudarán a resolver algunos de los problemas que en este momento nos han planteado en razón de la dificultad de contar con suficientes asesores especializados y sobre todo con el problema de las gratificaciones. Si alguien tuviera alguna duda, con muchísimo gusto, y yo les aseguro que en este momento, que prácticamente en el mes de junio es cuando vamos a empezar a brindar asesoría especializada,
estaremos viendo lo que tenga que modificarse para que los asesores tengan mejores condiciones y brindar esta orientación de una manera más consistente, más sistemática. Espero que este cambio sea realmente importante, que nos ayude a que la formación de todos nuestros asesores sea una formación especializada en ejes y que podamos encontrar los mecanismos operativos para darles una mejor gratificación a las personas que decidan formarse, estudiar, mejorar su preparación. Pues estoy a las órdenes por si tienen hacer alguna aclaración. Si quieren escribir, por favor, sus dudas, no traigan mis lentes, me las leen, ¿no? O si alguien quiere hacernos la pregunta de manera directa, por favor indíquenlo para abrir el micrófono. Ay, qué gusto, aquí estamos viendo que está presente en la montaña de Guerrero, mucho gusto. También Chay escribió. Sabemos que están ustedes a lo largo y ancho de todo el país, nos da mucho gusto. Bueno, parece que no tenemos más dudas. Las dejo con las compañeras y yo les aseguro que vamos a buscar un mecanismo para estar en contacto con ustedes y buscar los procesos de ajuste de la operación de esta modalidad. Mucho gusto. Buenos días, mi nombre es María de Lourdes Aravedo y vamos a retomar el programa que tenemos preparados para ustedes. Aquí observo que van apareciendo algunas preguntas, las vamos a ir retomando y las vamos a ir abordando en el desarrollo de la sesión, particularmente en los bloques en los que están destinados para tal fin. Hoy vamos a dedicar esta jornada para poder revisar con ustedes los avances en la implementación de la asesoría especializada del total de entidades. Vamos a observar seguramente que hay un avance diferente en función de factores como la integración de los equipos de servicios educativos en las coordinaciones de zona. Estas figuras que tienen a su cargo, como ustedes, formación de figuras, pero también estamos considerando esa integración en términos nuestros de organizadores de servicios educativos y, por supuesto, de los propios asesores que pasarán a formar parte de este grupo denominado asesores especializados con su apoyo. Otros factores que ya revisarán con Rocío Guzmán, quien coordinará la sesión. Para nosotros es muy importante que ustedes nos digan en el desarrollo de la sesión cómo han ido avanzando. De hecho, ya Rocío tiene en sus manos información muy valiosa que comentará, pero es importante que ustedes en el chat nos vayan mencionando las dificultades y los alcances de las actividades realizadas. Aquí en el primer bloque que estuvo a cargo de la maestra mencionó aspectos relacionados con esa estructura, con las sedes, la importancia de identificar aquellos espacios que brinden las condiciones para el trabajo digital, pero también en otros espacios que, como ella ya señaló, es importante porque las personas, particularmente las que forman parte de esta convocatoria de Próspera, pues están en ocasiones en sitios alejados. Estas sedes merecen una atención específica y con ustedes vamos a ir encontrando la mejor forma de atender a sus requerimientos. La incorporación de los asesores, el que cumplan en la medida de lo posible con los criterios que hemos establecido y recordar que poco a poco esos criterios se irán ajustando y mejorando con las recomendaciones que ustedes nos hagan en función de las condiciones particulares de los contextos en donde se opera el programa. Atención educativa, una parte sustantiva. ¿Cómo vamos? Lo dijo la maestra, solamente reitero, ¿cómo vamos haciendo que nuestros asesores, nosotros mismos, conozcamos los contenidos que se han creado para ello y, por supuesto, los bases que son
los módulos. Y vamos a tener un bloque posterior dedicado a la formación de asesores, en el que están aquí enunciados los temas específicos, contenidos difíciles, uno que es muy importante para nosotros, que lo reiteró la maestra en 2 ocasiones, las formas, o sea, los cómo nos acercamos al tratamiento de los contenidos, cómo podemos transferir, cómo podemos aplicar esas estrategias didácticas que se están promoviendo a partir de la formación de ustedes y de la formación de las figuras, de los asesores. Los materiales digitales con los que contamos y un espacio al final de ese bloque para resolver dudas, para definir cuestiones que ustedes requieran para su día a día. Otro bloque que ya casi para el cierre, destinado a la asesoría especializada, ya es decir, al trabajo en el grupo, a la realización de las actividades en los espacios creados para tal fin, con un componente muy importante, el plan de atención individual. Este merece una atención especial de ustedes como formadores, porque es la ruta de aprendizaje que les permitirá dar respuesta puntual a las debilidades identificadas a partir del resultado de la aplicación del examen PEC. La resolución de dudas también, para finalmente llegar a la formalización de ciertos acuerdos y compromisos que nos permitan llegar a la siguiente sesión con los insumos necesarios para empezar a hacer una valoración conjunta de los alcances y limitaciones de esta modalidad y poder tener desde ustedes observaciones y sugerencias para mejorarla, como dijo la maestra. Hay que ir caminando porque las condiciones y los requerimientos de los contextos así lo demandan. Por eso es muy importante que ustedes en el desarrollo de la sesión nos vayan enviando sus preguntas, sus comentarios. Algunas no serán respondidas porque tenemos que hacerlo llegar a otra área o bien porque requieren una revisión puntual por parte de la dirección académica de las áreas que están a cargo del desarrollo de esta modalidad, pero tengan la seguridad, vamos a grabar esta videoconferencia para colocarla en el sitio destinado de Fórmate, para que aquellas figuras que no estuvieron hoy puedan acceder a ella o ustedes mismos puedan revisarla y poder fortalecer este espacio con sus comentarios. Vamos a también contar con la impresión del chat y ahí quedarán plasmados sus datos. Es importante que nos digan el lugar, porque en ocasiones sí aparece el sitio de donde nos están la coordinación o el grupo en términos de aquellos que nos acompañan en los equipos de servicios estatales, pero en ocasiones no está esa información. Sobre todo cuando nos están haciendo preguntas, es importante que nos den los datos para poder enviarles la respuesta puntual. Les dejo el micrófono y ahora sí que la cámara a Rocío Guzmán para que nos apoye en el desarrollo de esta agenda. Hola, otra vez muy buenos días. Me da muchísimo gusto ver que ya estamos, 188 participantes están con nosotros en esta videoconferencia. Les doy la más cordial bienvenida y reitero algunas cuestiones. Yo sé que hay muchísimas inquietudes que tienen que ver con la parte operativa. La maestra ya se retiró, pero todas las preguntas que ustedes, todas las dudas, todas las inquietudes que tengan relacionadas con la parte operativa, les pedimos que las sigan manifestando a través del chat y estas preguntas se las vamos a estar remitiendo a la maestra para que se puedan consultar o se les pueda dar una respuesta de manera muy puntual. ¿Por qué comento esto? Porque entonces quisiera que ya nos fuéramos concentrando en la parte educativa, en la parte metodológica, en la parte que nos compete a nosotros como formadores especializados, lo que tiene que ver con la parte educativa, es decir, con los materiales, con los recursos, con las acciones de formación, con todo aquello con lo que nosotros, la dirección académica, estamos apoyando, que es la asesoría especializada. Entonces, sí los invito para que nos concentremos. Vamos a tratar de hacer una sesión interactiva de tal manera que yo pueda ir preguntándoles y ustedes me puedan ir contestando para que la videoconferencia se haga de mejor manera. Ahora, va a estar la presentación en estos momentos, les van a mandar el link. Por si ustedes tienen dificultades para ver la presentación, puedan bajarla y de esa manera seguirme en la videoconferencia.
Para aquellos que solamente tengan audio y puedan bajar la presentación de la videoconferencia, todas las diapositivas tienen un numerito. Entonces, ahí nos vamos a estar refiriendo a la diapositiva 3, diapositiva 4, conforme vayamos avanzando, para que ustedes se ubiquen. Esta es una parte muy importante que tiene que ver con la presentación. ¿Qué otra cosa? Ahí está ya el link, ya se les acaban de mandar, y a partir de este momento empezamos a recibir, conforme se vaya desarrollando los puntos de la presentación, les pido que cualquier duda o inquietud relacionada con la parte metodológica, con la parte de materiales, con la parte de contenidos de matemáticas, pueda ser expresada para que demos respuesta en el desarrollo de la misma. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la presentación? Bueno, como comentaba, estamos situados en la parte de la asesoría especializada, y como decía la maestra, nos va a servir principalmente para dos cuestiones. Por un lado, vamos a tener la oportunidad de formar de mejor forma a todas nuestras figuras educativas, desde formadores especializados hasta nuestros asesores. Esta formación les va a servir a todos, no solamente a las personas que van a atender a personas que presenten su examen en el PEC, sino que pretendemos que esta formación especializada llegue a todos nuestros asesores como parte de la formación continua, y con esto podamos nosotros mejorar esa formación que tanto hemos pedido para nuestros asesores especializados. Y como consecuencia, el segundo punto es que en la medida en que nosotros mejoremos la formación de nuestros asesores, vamos a lograr que haya una mejor práctica educativa de los asesores. Entonces, esto en el contexto de la asesoría especializada, que es en lo que nos compete. Bien, empecemos por retomar, porque así lo pidieron algunas personas con las cuales yo me pude comunicar hace unos días. Me comentaban que sería importante iniciar con retomar o señalar las principales actividades que realiza un formador especializado. Entonces, aquí tenemos, como decíamos la vez pasada, son tres las principales acciones que realiza. Por un lado, la planeación, que estamos iniciando con las orientaciones que ustedes reciben por parte de oficinas centrales. Tienen, y ya lo han hecho, han estado revisando contenidos y materiales disponibles y aquellos nuevos que vamos a ir subiendo conforme se vayan detectando necesidades. Les voy adelantando que un tema que se ha presentado en el examen de PEC y que no habíamos considerado originalmente tiene que ver con sistema de ecuaciones. Ya estamos elaborando una secuencia didáctica para poder apoyar este tema, entonces va a aparecer ese material disponible igual en el sitio de Fórmate. Dentro de la parte de planeación, ustedes han detectado necesidades de asesores. Tan es así que a partir de la detección de esas necesidades, muchos estados ya han iniciado la formación de asesores especializados, y lo que están haciendo ahorita es preparar instrumentos para realizar el acompañamiento pedagógico. Esa es la parte de planeación que los formadores ya están realizando y han hecho avances muy significativos. La otra parte es formar. También ya han realizado algunas acciones de formación. Toda esta información, más o menos a partir de 10 estados que me han enviado, he estado revisando, y ahorita en su momento oportuno vamos a revisar y a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la impartición de sesiones de formación de al menos de 4 horas al mes. ¿Qué hacen ustedes? Evalúan y realimentan a los asesores, organizan, todavía no sabemos de la organización de alguna reunión de balance, pero se van a tener que hacer. Y finalmente la última acción, que es importantísima y que desde hace ya algunos años la dirección académica hemos puesto un énfasis importantísimo hacia el acompañamiento pedagógico. Este acompañamiento se va a dirigir especialmente en la elaboración de un plan de atención individual, que es uno de los instrumentos que estamos iniciando en la asesoría especializada.
van ustedes a realizar, como decía el acompañamiento, visitas a las sesiones. Si nosotros no vamos al lugar donde sucede el hecho educativo, para que nosotros observamos qué hace el asesor, cómo lo hace, qué es lo que no hace y cómo lo hace, y ver cómo está recibiendo esa información, tanto la persona de PED como las personas que tienen los educandos de línea del programa regular que tienen dificultades, necesitamos acompañarlos. Ustedes como formadores especializados tienen la formación, tienen mayores recursos de dominio de contenidos matemáticos y de la parte didáctica. Entonces ustedes van a ir allá para que puedan apoyar al asesor. Ustedes realizan el registro, sistematizan y dan una atención focalizada a los asesores que lo requieren y realizan reportes. Digamos que esas son las 3 acciones básicas que el formador especializado realiza en esta asesoría especializada. A ver, recuerdan que esta diapositiva la presenté en la videoconferencia anterior. Decíamos que los temas prioritarios que se iban a estar revisando en el nivel intermedio son estos que aparecen, desde el orden de los números naturales hasta 6 dígitos, los problemas que se tienen que resolver con la operatoria de suma y resta, o la multiplicación y la división, todo los aspectos que tienen que ver con decimales, los problemas con decimales hasta milésimos, la conversión de la longitud expresada en centímetros a metros o viceversa, lo que tiene que ver con el tanto por ciento, el tema de fracciones, tanto en particiones como en repartos, problemas de multiplicación y división de números decimales, la determinación del tiempo, conversiones de kilogramos a gramos, la capacidad en litros y mililitros, las características de figuras geométricas, las características de los prismas y pirámides, cálculo de perímetros de cuadriláteros o triángulos, cálculo de área de círculos en solución de problemas y croquis y la descripción de rutas de evacuación. Estos son los temas prioritarios que estamos abordando en el nivel intermedio. ¿Por qué retomo? Porque ahorita vamos a ver qué está sucediendo con los resultados. En lo que tiene que ver con la parte de secundaria, perdón, ya me fui una más. Lo que tiene que ver en secundarias era toda la parte de fracciones y su relación con los números decimales, la resolución de problemas con suma y resta de fracciones con igual y diferente denominador, la multiplicación de fracciones, toda la parte de porcentajes, la resolución de problemas en donde se tiene que utilizar el tanto por ciento, la proporcionalidad directa con valor unitario, las situaciones, la regla de 3 que tanto se utiliza, área de polígonos y figuras compuestas, las gráficas de barras o circulares, jerarquía de operaciones, promedio y moda, situaciones de probabilidad, número con signos. Hasta ahí nos habíamos quedado con los temas prioritarios del nivel avanzado. Resulta ser que aparecen reactivos que tienen que ver con álgebra. Por eso estoy poniendo en ese rectángulo rojo un tema prioritario. Estamos agregando un tema prioritario que tiene que ver con la resolución de problemas que implican 2 incógnitas. Entonces, este tema está surgiendo y por lo tanto se están elaborando asimismo una serie de situaciones, de actividades didácticas que puedan apoyar lo que se desarrolla del tema en el módulo de operaciones avanzadas, de tal manera que tanto formadores como asesores tengan otras herramientas didácticas que puedan dar respuesta a esta problemática, porque como bien sabemos, uno de los módulos que mayor reprobación tenemos en algunos estados tiene que ver con el módulo de operaciones avanzadas. Y al hacer el análisis de cuáles son las preguntas que mayormente se reprueban en este examen, tienen que ver con la resolución de problemas, el planteamiento de una ecuación de primer grado o el planteamiento de un sistema de ecuaciones que me permitan resolver una serie de problemas. Por eso lo estamos agregando. Estos son los que cuando nosotros iniciamos estábamos considerando como los temas prioritarios. Pero ¿qué ha sucedido? A partir de ahorita, digamos, vamos a plantear los dos
los dos temas iniciales que decíamos que aparecen en la agenda y que vamos a estar relacionando. Por un lado, cómo hacemos un plan de atención y cómo hacemos la formación o detectamos necesidades para realizar acciones de formación de nuestros asesores. Ahora sí, en esta videoconferencia vamos a tener la oportunidad de revisar estos temas en función de algo concreto que ya tenemos. Nos enviaron de un estado 40 hojas de salidas de exámenes presentados. ¿Qué es una hoja de salida? Esa fotografía que están viendo ahí son 3 conjuntos, digamos que las hojas de salida pueden ser 3, 4, dependiendo de la cantidad de áreas de oportunidad que presenta una persona después de aplicar el examen, y en donde se le dan a conocer cuáles son sus resultados y cuáles son esas áreas de oportunidad que tiene que fortalecer. Entonces nos dimos a la tarea, fue un material muy valioso que tenemos en nuestras manos y que pudimos analizar. 27 corresponden al nivel de secundaria y 15 al nivel de primaria. Probablemente muchos de ustedes ya las conozcan, ya las tengan en sus manos, o no, las tengan en las coordinaciones o las tengan en algún lugar en donde ustedes no tengan la posibilidad de revisarlas. Les pedimos que esto es una parte muy importante, que traten de tenerlas, porque de esa manera se van a dar cuenta cuáles son las dificultades que presentan las personas y, por lo tanto, cuáles son los temas a través de los cuales ustedes tienen que fortalecer la formación de sus asesores. Entonces, todo el desarrollo de esta presentación está basada ya en 40 hojas de salidas de estos exámenes presentados en un estado. Probablemente confirmen, corroboren esta información a partir de lo que ustedes en algunos estados ya hayan tenido la oportunidad de revisar. Si no es así, aquí se las estamos enseñando. Ahorita vamos a seguir revisando cómo son esas hojas de salida. Entonces, esta es una hoja de salida de una persona llamada Patricia. No pusimos los apellidos por respeto y por el cuidado que tenemos que tener con los datos personales. Pero esta Patricia le están dando 3 hojas de salida en donde presentan las áreas de oportunidad de ciencias. Si se dan cuenta, ahí aparecen todas las áreas de oportunidad, es decir, todas las dificultades que presenta Patricia en ciencias, lo que presenta en lengua y comunicación, es decir, ahí le dicen los objetivos de aprendizaje que debe reforzarse, y aparece una tercera hoja en donde dice los objetivos de aprendizaje que deben de reforzarse en el eje de matemáticas. Como se dan cuenta, esta Patricia recibe 3 hojas que constituyen su hoja de salida. Algunos estudiantes tienen 2, algunas personas pueden ser 5, dependiendo de la cantidad de áreas de oportunidad que esté presentando la persona. Entonces, estas son las hojas de salida, y de esas tenemos nosotros, tenemos 15 de lengua, 15 de primaria y 27 del nivel secundario. Entonces, ¿qué es lo que nos da el análisis de estas hojas de salida? En primera, una parte, cuando las revisamos, de manera oportuna podemos dar que dé información sobre las áreas de oportunidades de los 3 ejes: ciencias, lengua y matemáticas. ¿Qué es lo primero que pudimos observar con estas 15 del nivel de primaria? Al hacer el concentrado de estos resultados, de estas 15 personas, de estas 15 hojas de salida, lo que pudimos darnos cuenta es que ahí hay un concentrado. Nos damos cuenta que, por ejemplo, la persona 1, o sea, Patricia, presenta 4 áreas de oportunidad en ciencias, 6 en lengua, 8 en matemáticas, en total 18 áreas de oportunidad. Por lo que nos damos cuenta es que todas las personas han presentado áreas de oportunidad en los 3 ejes. Que cualquiera de los ejes puede tener el mayor número de áreas de oportunidad.
para que se nos vaya quitando la idea de que solamente matemáticas es la que tiene mayor número. Entonces, si nos damos cuenta aquí, en algunas ocasiones, por ejemplo, en la persona número 4 presentó 10 de ciencia, 8 de lengua y 8 de matemáticas, en total 27. Lo que podemos ver de manera global es que en esta coordinación de zona la mayor dificultad la presenta el eje de matemáticas. ¿Qué pasa con el nivel? ¿Qué fue lo que sucedió en el nivel de secundaria? De las 27 personas que tenemos, nos volvemos a dar cuenta que que las personas volvieron a tener áreas de oportunidad en los 3 ejes, que cualquiera de los ejes puede tener el mayor número de áreas. Por ejemplo, la persona 8 tuvo el mayor en ciencias, la persona 11 la persona 2, por ejemplo, tuvo 10 en lengua y comunicación, y en este caso 7, la persona 16 tuvo 7 en matemáticas. Es decir, que en esta coordinación de zona la mayor dificultad la presentó el eje de lengua y comunicación. Este es un primer análisis que nos parece que es importantísimo, porque empezamos a conocer cuáles son las dificultades o cuáles son las dificultades más importantes o más que presentan de manera reiterada las personas que están presentando su examen de PEG. Estos resultados, ahora sí, ya los resultados que tenemos en estos momentos, al menos de estas 42 personas, nos permiten retomar que dichos resultados son insumos que nos van a ayudar, al menos ahorita en esta videoconferencia, y que cuando ustedes los tengan los insumos necesarios para empezar a elaborar un plan de atención individual en función de lo que las personas estén presentando. Y el otro es el medio importantísimo que nos va a permitir detectar necesidades de formación de asesores. Si bien es cierto que en 10 estados ya han realizado acciones de formación con asesores y su primer acercamiento fue con la revisión de los cuadernos del asesor, nos parece que fue muy interesante, fue una acción que ustedes han realizado en muchos estados, pero que ahorita valdría la pena revisar en estos resultados, y es lo que vamos a hacer, para ver que entonces qué otra formación especializada necesitan nuestros asesores especializados. Entonces, los resultados nos empiezan a dar cuestiones tan importantes como los insumos para elaborar un plan de atención individual, que en la videoconferencia anterior hicimos un ejemplo partiendo de un supuesto, pero que ahorita ya tendríamos, al menos con estos resultados, elementos muy concretos para poder realizar un plan de atención individual. ¿Qué ofrece este caso de Patricia? Pues al menos vámonos a centrar en el eje de matemáticas, y yo les pediría, por favor, que lean la información, formadores especializados de matemáticas. Les pido que lean cuáles son los objetivos de aprendizaje que deben ser reforzados. Y me digan, por favor, les pido que por favor me digan cuáles son sus dificultades. Ahora sí, los leo en el chat. Si alguien quiere hablar, nos dice para que lo podamos escuchar. Revisen esta hoja de salidas. Sé que está con nosotros Hugo de Tabasco, Hugo Pérez. A ver, Hugo, necesito que me digas cómo ves esta situación del nivel de secundaria de Patricia, cuáles son sus áreas de oportunidad que presenta Patricia. Antonio Vega me dice que de operaciones avanzadas, efectivamente, recuerden que operaciones avanzadas va desde el inicio, que tiene que ver con plano cartesiano, que tiene que ver con el lenguaje, números con signos, jerarquía de operaciones, hasta llegar después a las ecuaciones. Sean más específicos, no me digan operaciones avanzadas, díganme cuáles son los contenidos, estadística,
Específicamente la estadística es muy alta, el campo de la estadística es muy amplio. ¿Qué es lo que cuál es la dificultad que está presentando? De manera, muy bien, problemas de jerarquía de operaciones, muy bien, números decimales, efectivamente, porcentajes, jerarquía, problemas con 2 ecuaciones. Los 3 ejes de matemáticas, no me atrevería a decir que los 3 ejes de matemáticas, acuérdense, solamente hay un eje de matemáticas, son 3 niveles, inicial, intermedio y avanzado. Sean más específicos, claro que sí, cálculo de porcentajes. Muy bien, Héctor, lo que tiene que ver con problemas, números con signos, aquí no está, acuérdense, en estas áreas de oportunidad no están números con signos. ¿Ok? Bueno, ya los escuché, ya vi lo que me están diciendo. Efectivamente, ¿qué es lo que tenemos? Yo esperaba que lo primero que me dijeran es que, porque ustedes lo van a hacer, las hojas de salida están saliendo con áreas de oportunidad repetidas. ¿Por qué repetidas? Porque cuando están evaluando en este caso la equivalencia decimal expresada en fracción como en número decimal, y para que vean la equivalencia como una situación, el resultado de una situación cotidiana puede ser expresada de manera decimal con un número decimal y puede ser expresada con fracción, y que ambas son equivalentes. Están apareciendo en ocasiones 2 o 3 veces repetida un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque se están presentando en algunos casos 2 o 3 reactivos del mismo tema. Entonces es importante, porque de repente vemos o vamos a ver hojas de salida con 15 de matemáticas, pero puede ser que el asunto, cuando ustedes hagan el análisis, se van a dar cuenta que muchas de esas están repetidas. Entonces, una primera revisión que tienen que hacer es que se den cuenta que algunos objetivos se repiten. 2, hay que valorar que hay una relación entre ellos, es decir, no los consideren de manera aislada. Recuerden que sobre todo en matemáticas hay campos conceptuales, es decir, contenidos que se relacionan, que hay temas que se relacionan con un mismo contenido. Por ejemplo, en este caso, nos están hablando de problemas que implican el cálculo de porcentajes, y el otro que tiene que tener es interpretar porcentajes en función de la cantidad que representan. Estas dos áreas de oportunidades se deben de ver como parte de un contenido que tiene que ver con el asunto de tanto por ciento. Y si se dan cuenta, cosa que nos ha sorprendido, ahorita vamos a ver que lo que tiene que ver con información y gráficas, un contenido, un módulo que hasta este mes, en el mes de abril, cuando revisamos el seguimiento de del comportamiento de los módulos del eje, nos dimos cuenta que solamente en este mes subió el porcentaje de reprobación en este módulo en algunos estados. Entonces, pero lo que nos ha sorprendido es que en todos los meses anteriores y el año anterior, al menos con la gente del programa regular que nosotros atendemos, el módulo de información y gráficas nunca ha tenido mayores problemáticas. Resulta ser que con las personas que están presentando el examen de P, están presentando dificultades muy fuertes con relación a la información o inferencia o interpretación de gráficas, tanto de barras como gráficas circulares, o la inferencia de datos a partir de tablas, que es un tema previo antes de la presentación de las gráficas. Entonces, si se dan cuenta, cómo el análisis que estamos realizando ahorita de Patricia nos pueden dar una visión de poder detectar cuáles son las áreas de aprendizaje, las áreas de oportunidad que a esta persona le tenemos que estar apoyando. Entonces, ya se dieron cuenta cómo podemos ir haciendo un análisis para tener
para tener una idea de qué es lo que tenemos que hacer con esta persona. El tercer punto sería, vamos a definir cuáles son esos contenidos de aprendizaje que tenemos que estar considerando. Yo los agrupo más o menos en cinco contenidos de aprendizaje que tiene que ver con la equivalencia decimal con una fracción, de una cantidad expresada como fracción. La interpretación y cálculo de porcentajes, la localización e inferencia de información de gráfica de barras y circulares, los problemas que implican jerarquía de operaciones y los problemas que implican dos incógnitas. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva que pusimos, esta gráfica de barras, perdón, ya me regresé, esta gráfica de barras, estos cuadritos que tienen aquí, son de la diapositiva que estuvimos revisando de los temas prioritarios que habíamos nosotros considerado desde la presentación anterior. Aquí están, estos son los temas que habíamos revisado y son temas que nosotros estuvimos considerando y a los que nosotros estuvimos apoyando con una serie de materiales. Entonces, aquí están representados los 5 temas prioritarios, agregando este último que tiene que ver con problemas que implican dos incógnitas. Entonces, este es lo valioso que podemos, la información valiosa que podemos hacer al tener las hojas de salida y poder hacer un análisis de ellas. Ya tenemos al menos un perfil que hemos sacado de Patricia a partir de esas hojas, en donde nos hacen evidencia de lo que tiene que ver con matemáticas. Ya hicimos un análisis de aquellas áreas que vienen repetidas, de aquellas áreas que se relacionan unas con otras, para nosotros poder definir cuáles son los contenidos de aprendizaje y de esa manera poder concentrar las sesiones ya no como un tema aislado, sino como un contenido que hay que abordar de manera conjunta. Entonces, aquí son los 5 temas que estaríamos nosotros revisando con Patricia. Este es un primero. Entonces, ya está el insumo. Ya tenemos un primer insumo a partir de este análisis que nos va a permitir elaborar el plan de atención individual y que ustedes como formadores especializados, ya decíamos desde la videoconferencia anterior, la necesidad del apoyo que tienen que dar ustedes al asesor para que desde el primer día, lo mencionábamos y ahorita lo vamos a revisar, que en la primera sesión, cuando la persona se presenta con su hoja de evidencias con el asesor, él pueda elaborar este plan de atención. Entonces ya estamos dando pautas de qué nos puede llevar de mejor forma a apoyar ese plan de atención individual. ¿Por qué? Porque ya revisé los resultados y esto me va a delimitar las actividades que yo tengo que escoger de los módulos del eje de los módulos que corresponden al eje. Es decir, voy a estar revisando en esta cuestión qué módulos tendría yo que estar revisando. A ver, formadores, ya me habían contestado desde la vez anteriores. Perla, sé que estás ahí de Veracruz. ¿Qué opinan? Si estoy diciendo, si ya vieron cuáles son las áreas de oportunidad, ya vimos las dificultades en contenidos, cuáles son los contenidos que ya los revisamos en 5 finalmente los dejamos. ¿Quién me puede decir, los escucho, o los más quien quiera decir algo, me dice para abrirle el micrófono, o por chat, váyanme diciendo cuáles son los módulos que tendríamos que estar retomando para atender estas dificultades de las personas? Uno, perfecto, Estrella de Tamaulipas, sí, efectivamente, ahora sí, el módulo de operaciones avanzadas. ¿Cuál otro? Fracciones, por supuesto, fracciones y porcentajes, e información y gráficas. Muy bien, compañeros. Maite, Veracruz, estamos viendo que son los módulos que tendríamos que estar revisando
¿Pero qué? ¿Todos los módulos? ¿Sería cuestión de todos los módulos o qué vamos a hacer con esos módulos? Dependiendo, como dice, dependiendo de las áreas, es que vamos a revisar las actividades. Si se dan cuenta, vamos a regresarnos un poquito a por ejemplo, a esta hoja de salida. Vean que la propia hoja de salida me dan no solamente el libro o módulo que tengo que revisar. Recuerden que no solamente es el libro, hay muchos materiales, y así lo tenemos en cada una de las actividades. El propio libro los lleva a revisar otros materiales que vienen en los módulos, como son la calculadora, como son las lecturas, como son el material recortable. Hay muchos materiales que se tienen que usar. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la propia hoja de salida les dicen cuáles son los libros, los módulos que tienen que revisar y cuáles son las páginas que tienen que revisar en cada uno de ellos. Entonces, esta es otra información con la cual pueden ustedes, ya que sabemos que son 5 los temas que vamos a estar abordando con esta persona, con Patricia, ya tenemos también identificadas los módulos que vamos a revisar, que vamos a estar utilizando, y ya sabemos también cuáles son las actividades con las que inicialmente vamos a estar trabajando con Patricia. Pero también al revisar estos módulos podemos tener un tiempo estimado. ¿Qué nos da el tiempo estimado? Cuando ustedes empiezan a conocer y el asesor con su orientación empiezan a revisar, acuérdense que dijimos desde la sesión anterior, perdón, una pregunta, a ver, perdón, me detengo, una pregunta, maestra, de Guasave. No veo cuál es la pregunta. No las escribe Guasave y ahorita la vamos retomando, ¿sí? Porque nada más dice una pregunta, maestra, pero no nos dice. Pero a ver, continúo. La vez anterior les decía que la primera acción de formación, tanto de autoformación con los formadores especializados que se estaban integrando como tales, como la primera acción que tenían ustedes que realizar con los asesores era... Bueno, dejen que termine la pregunta y ahorita para que no interrumpamos y ahorita damos respuesta. Les decía que una de las primeras acciones prioritarias eran la revisión de los módulos. Les pido, por favor, que en la medida que el formador, como ustedes como formadores especializados, manejen los módulos, los temas. Recuerden que hay secuencias didácticas que les dimos. Van a tener ustedes la oportunidad de ver cuál es la dificultad de cada uno de los temas que se desarrollan en el eje de matemáticas. Eso es lo que me va a dar oportunidad de poder definir si con una sesión puedo revisar o puedo dar atención a ese tema que está presentando o necesito 2 sesiones. Solamente el conocimiento de los módulos, el análisis que yo haga como formador y que el asesor va a poder más o menos empezar a estimar un tiempo prudente para poder atender esas áreas de oportunidades que aparecen en una de las primeras, en el plan de atención individual, en esa primera sesión. O también el uso de otros materiales que ya decíamos que los módulos tienen, el uso de otros materiales que son pertinentes estarlos utilizando, sobre todo porque cada una de las actividades de nuestros diferentes módulos dicen qué materiales se pueden utilizar en cada una de ellas. Y bueno, al atender a la persona, recuerden, un plan de atención es una planeación. El primer día es una planeación de un plan. Planean lo que van a estar trabajando con ellos, los temas que van a abordar y el número de sesiones, con qué módulos y cuáles son las actividades que van a desarrollar. Pero recuerden que este plan de atención va a ser ajustado. Ustedes pueden pensar que, por ejemplo, el tema que tiene que ver con comparación, por ejemplo, de números naturales,
cuál es el número mayor, cuál es el número menor, que son de los contenidos que más usan las personas. Puede ser un contenido que puede ser abordado a lo mejor con una actividad del módulo de cuentas útiles o de los números, y que puede ser atendido ese contenido en una sesión. Pero puede ser que al terminar la sesión, acuérdense que tenemos nosotros la obligación de revisar y constatar que ese aprendizaje fue... Okay, ahorita déjenme terminar y ahorita regreso a algunas cuestiones. Que ese plan de atención se tiene que ir ajustando a partir de un ritmo de aprendizaje de las personas y también de las habilidades didácticas que tenga el asesor, es decir, lo que él logre finalmente transmitir a la persona en esa asesoría. Ahora sí, antes de continuar, me voy a regresar a las preguntas que me estaban haciendo. A ver. Patricia es una persona que aplicó el examen de PEC y que al darle sus resultados lo hicieron a través de una hoja de salida. Esa hoja de salida, que es la que hemos estado revisando, presentó dificultades en los tres ejes, en el eje de lengua, en el eje de ciencias y en el eje de matemáticas. Estamos revisando el caso de una persona que aplicó el examen de PEC y que esa persona, Patricia, puede ser como cualquier otra persona que llegue, y por eso hacíamos el análisis de la hoja de salida de Patricia para que ustedes tengan elementos para hacer ese análisis. Lo primero que tenemos que ver, y volvemos a retomar, es que en los tres ejes, al menos todas estas personas que aplicaron el examen de PEC, ya vimos tanto de primaria como de secundaria, presentaron áreas de oportunidad, es decir, dificultades en los tres ejes, en algunos más, en algunos menos, y que ya enfocándonos en matemáticas, que es lo que nos compete a nosotros como asesor, como formadores, y que les compete a ustedes con sus asesores especializados, es empezar a detectar cuáles son las dificultades de las personas, porque puede ser que la formación que les dimos de manera inicial no da respuesta a estas necesidades que se le están presentando al asesor ya en el lugar donde está dando la asesoría especializada. Entonces, yo no sé si queda más o menos claro lo que estamos haciendo, que las propias hojas de salida nos van a dar el insumo necesario para poder elaborar el plan de atención, porque reviso resultados, porque detecto los módulos, porque detecto las actividades, porque detecto los materiales que voy a estar utilizando, y porque además el asesor tiene que ir ajustando ese plan de atención individual en función de las capacidades intelectuales o del ritmo de aprendizaje de la persona y de las propias habilidades que tenga el asesor para poder estar trabajando cada uno de los temas. Entonces, aquí tenemos ya esta segundo. Aquí les estoy presentando las áreas de oportunidad de Patricia. En la siguiente columna aparece realimentación. Esta realimentación es la que da la propia hoja de salida, y con lo que ustedes van, con el asesor, con lo que va a trabajar de manera inicial con Patricia. Es decir, que si Patricia empezó, tenía una dificultad con la equivalencia decimal con fracciones, voy a trabajar el módulo de fracciones y porcentajes en las páginas 84 al 89 o de la 100 a la 106. Eso es lo primero que tendría que estar trabajando Patricia. Pero, ¿qué pasa si yo había dicho que una sesión, y al terminar esa sesión me doy cuenta que Patricia sigue con dificultades? Puedo ahora sí tomar de mi cuaderno para el asesor del curso 4 una ficha, la ficha 4, que se llama números de expresiones decimales. Entonces,
Gracias. Ya, por favor, les pido que alguien ya abrió su micrófono. Gracias. ¿Lo podemos cerrar? Porque no se escucha. Se le va la voz a ratos. Está escuchando a esta persona. Veamos. ¿Podemos ya? Ya, ok. Ya cerramos el de la coordinación. ¿De dónde fue? Bueno, ahorita vemos, ya lo cerramos. Ok. Entonces ya tenemos la primera, el asesor ya tiene respuesta muy puntual a esa área de oportunidad que fue la equivalencia decimal. ¿Qué pasa? Ahora tenemos otros dos contenidos que estamos poniendo en la interpretación de porcentajes y en el cálculo de porcentajes. Para ese tema tengo, si se dan cuenta, tanto en el módulo, los dos son abordados con el módulo de fracciones y porcentajes, con actividades muy parecidas, que es la 122 a la 129 y de la 122 a la 141. Esos son los primeros materiales con los que vamos a atender a Patricia en su problema con porcentajes y con el cálculo de porcentajes. Si vemos que no es suficiente lo que ahí está marcado, que repito, esta realimentación viene en su hoja de salida, si no es suficiente, para eso les dimos un documento en donde vienen otras opciones para apoyar la asesoría especializada. En ese documento les decíamos que aparecen otras actividades. Recuerden que sobre todo en el eje de matemáticas, un tema específico puede ser tratado desde el módulo de los números, continuar en cuentas útiles. Es decir, se está iniciando en los números, pero puede tener su consolidación en el módulo de cuentas útiles. En secundaria sucede lo mismo. Puede ser que haya un tema con el cual empezamos, que es el caso, por ejemplo, de porcentajes. Lo trabajamos tanto en el módulo de fracciones y porcentajes, en las páginas 122 a las 141, pero también lo volvemos a retomar y a consolidar en el módulo de información y gráficas en estas páginas. Entonces, aquí tienen otro recurso con el cual pueden ustedes tratar esa dificultad que tiene Patricia relacionada con los porcentajes. Y si no es suficiente, aquí hay un cuaderno para el asesor, el curso 5, la ficha 7 llamada Problemas y situaciones para utilizar el tanto por ciento. Recuerden que al menos los cuadernos del asesor del eje de matemáticas, las fichas que se trabajan en cada uno de los cuadernos del asesor, muchas actividades pueden ser utilizadas en su formación con el asesor, pero también pueden ser utilizadas como un recurso didáctico valioso para trabajarlo con la persona mejor que ustedes. O sea, ustedes son las personas ideales. Cuando están haciendo la revisión de estas fichas, ustedes mismos se pueden ir detectando si la ficha completita me sirve, o si me sirve el ejercicio 3, o si me sirve el juego que estoy poniendo ahí, o si me sirve algún recurso que estoy utilizando en los cuadernos del asesor. Afortunadamente, la mayoría de los estados ya revisaron, tanto los formadores, ya revisaron esos cursos y han dado formación a asesores con la revisión de esos 5 cursos, de esos 5 cuadernos. Por eso es que estamos poniendo que con la persona Patricia, con Patricia, yo puedo, si después de haber utilizado este módulo de fracciones y porcentajes no fue suficiente, puedo trabajar las actividades del módulo de información y gráficas, o puedo utilizar una actividad que viene en el cuaderno del asesor, que se llama Problemas y situaciones para utilizar el tanto por ciento. Entonces, ya estoy dando atención a esta área, a este problema que tiene con la equivalencia decimal
y a este problema que tiene de porcentajes. Se dan cuenta estos dos que decíamos que pertenecen a un mismo contenido, puede ser trabajado con un módulo, con el otro módulo de información y con una ficha que aparece en el cuaderno del asesor. ¿Qué pasa con las siguientes dificultades? Acuérdense, ya agrupamos todo lo que tiene que ver con dificultades, tanto para localizar o inferir datos de tablas o gráficas circulares. Entonces, este tema, si se dan cuenta, puede ser revisado, puede ser atendido con Patricia a partir del módulo de información y gráficas. Aquí están señaladas las actividades que se pueden estar trabajando con esta Patricia y pueden ser planeadas de manera original en una o dos sesiones. ¿Qué sucede? Que si el contenido fue abordado, hasta ahí, recuerden la parte de la evaluación, que es importante al terminar la sesión. Si nos damos cuenta que continúan las dificultades, aquí están los otros módulos que pueden ser trabajados con Patricia para poder ser trabajados. Ay, perdón, se está agotando la batería. Aquí están los otros contenidos, los otros módulos, y ¿qué creen? Que también podemos estar trabajando un paquete de autoformación para asesorar los módulos del eje. Recuerden que solamente en la medida, nosotros también habíamos centrado mucho la atención en los paquetes de autoformación, porque hay actividades ahí también muy sencillas que pueden ser utilizadas, que les sirve tanto al formador en acciones de autoformación, porque de esa manera siguen revisando el contenido y siguen revisando y teniendo herramientas didácticas a través de las cuales pueden estar formando a los asesores, y también ustedes junto con el asesor pueden decidir qué de ahí también me puede servir para trabajar con él, con la persona o con el educando que está teniendo dificultades con estos temas de localización o de inferencia de datos en gráficas de barras, en gráficas circulares o en tablas. Son temas que se juntan, que tienen que ver con un contenido y que es prudente por lo mismo ser tratadas de manera juntas para que no estén atendiendo de manera muy puntual a tres temas que pueden estar relacionándose con el mismo contenido. Aquí tenemos que Patricia presenta problemas con la jerarquía de operaciones. Está aquí, en su realimentación dice que revise el módulo de operaciones avanzadas en la tercera edición en estas páginas, y si no es suficiente, sobre todo recuerden porque la jerarquía de operaciones es un contenido que es poco revisado, entonces cuando aparece el reactivo, la mayoría de las personas presentaron dificultades con este reactivo, entonces tómenlo en consideración porque entonces hay que estarlo revisando en la formación con asesores. Si no es suficiente con este módulo, aquí tengo el otro módulo que también se revisa, que se inicia a revisar en el módulo de información y gráficas en la actividad que está desarrollada desde la página 84 a la página 88. Y si no es suficiente, volvemos a retomar el tema en los paquetes de autoformación. Decíamos que, por ejemplo, en el caso de este contenido nuevo que está apareciendo y que tiene que ver con la resolución de problemas con dos incógnitas, recuerden que solamente en el módulo de operaciones avanzadas estamos nosotros revisándolo. Sí es cierto, es algo que se me había olvidado, estamos en la diapositiva 23. Aquí abajito, para aquellos que no pueden ver la presentación y que pudieron bajarla de donde está en esa liga que les habíamos puesto, estamos en la diapositiva 23, terminando con la última área de oportunidad de Patricia y que tiene que ver con la resolución de problemas que implican dos incógnitas. ¿Sí? Tema muy complejo, tema complicado para las personas y que solamente puede ser atendido o que puede ser atendido de mejor forma cuando nosotros revisamos nuestro módulo de operaciones avanzadas
y que está desarrollado desde la página 114 a la 150. Reitero, esa es una sugerencia. Si vemos aquí, son muchísimas páginas que no las vamos a poder desarrollar en una sola sesión o en 2 sesiones. La mejor manera de determinar estas actividades que están desarrolladas desde la 114 a la 150 va a ser la posibilidad que ustedes, como formadores especializados, al revisar su módulo y que al revisarlo de ustedes con el asesor, puedan ustedes tener la capacidad de ver de qué manera se inicia el tema, cómo se va complejizando y de qué manera se concluye el tema de sistema de ecuaciones en el módulo de operaciones avanzadas, para que ustedes lleguen a seleccionar cuáles son las actividades idóneas a través de las cuales pueden dar respuesta a Patricia en este problema, porque cuando vuelva a hacer la evaluación va a volver a tener dificultades con reactivos. Si no es suficiente, revisen lo que hay en el paquete de autoformación, pero además tenemos un mini curso de todas las informes que me mandaron los estados relacionadas con la autoformación con formadores especializados o la revisión en las acciones de formación con formadores especializados. No vi en ninguna de ellas la revisión de los minicursos. Es probable, sí, que ustedes se hayan centrado en lo primero y está bien, que tiene que ver con la revisión de los módulos, perfecto. Han seguido con los cuadernos del formador, perfecto, ya revisaron. ¿Qué nos falta? Pues resulta ser que en los cuadernos del formador, del asesor, no viene geometría. Si ya los revisaron, ya se dieron cuenta que no viene nada de geometría y no viene nada de lo que tiene que ver con información y gráficas, con gráficas, y no viene nada de lo que tiene que ver con álgebra. Entonces, ¿dónde están nuestros recursos que nos van a ayudar en la autoformación, formadores, en la formación con asesores y en el trabajo con las personas? Uno de ellos es el minicurso de álgebra. Ahí vamos a poder encontrar que hay 2 lecciones que nos van a ayudar para poder trabajar esta área de oportunidad que es compleja, sí, es compleja y es difícil para las personas, el trabajo del planteamiento del sistema de ecuaciones. Pero aquí está, esto es, queridísimos formadores del eje de matemáticas, aquí están las opciones con las cuales ustedes van a poder apoyar al asesor cuando hagan su plan de atención. Con esta persona estamos poniendo que vamos a estar trabajando con 3 ejes, con un número de sesiones que ustedes van a determinar a partir del análisis y del manejo que tengan de las actividades, de los módulos, de los otros materiales, de los contenidos que nosotros hemos subido, de la selección que hagan de ellos, tanto del paquete como de los recursos que tenemos del cuaderno del asesor, o de los propios minicursos, o de otros recursos que hemos subido, que así lo hemos denominado, a partir de lo que ustedes, junto con el asesor, tengan que utilizar en el número de sesiones que ustedes determinaban, que hayan hecho una planeación inicial y que van a ir ajustando a partir de los ritmos de las personas, a partir de las dificultades que presenten las personas o a partir de las propias habilidades, porque puede ser que un tema lo haya puesto yo en 2 sesiones y en una sesión haya quedado resuelta. Los ritmos tanto de las personas como las propias habilidades que tenga el asesor nos va a dar como resultados un programa de atención individual idóneo para Patricia o para las personas que estén presentando, y que en la medida que ustedes formadores vayan al lugar donde se está dando la asesoría especializada para apoyar al asesor, se van a dar cuenta que ese plan de atención individual tiene que tener modificaciones, tiene que tener ajustes, porque hay una planeación inicial que no hay lugar a dudas, se tiene que ir ajustando en función
de lo que vaya sucediendo en cada una de las sesiones. Entonces, esto es lo que tiene que ver con lo que van a estar trabajando en la asesoría especializada. Volvemos a reiterar, como lo hicimos, que lo ideal serían 3 sesiones semanales de 2 horas cada uno durante el tiempo que se requiera. Y que recuerden que decíamos en la primera sesión hay que crear el ambiente de confianza, que es muy importante que el asesor establezca con la persona que se presenta a solicitar la asesoría especializada, que a partir, ahora sí decimos, ¿cómo identificamos la problemática? Pues ahí está la hoja de salida con la que se va a presentar. Ya vieron el caso de Patricia, así se va a presentar la persona con su información en esas hojas de salida, y entonces ya va a identificar la problemática y va a elaborar un plan de atención, como ya lo hicimos. Ahí están las pautas que me permiten tener los elementos necesarios como para poder hacer un plan de atención adecuada que me pueda estar dando respuesta a esas problemáticas que están presentando. Entonces ya identifiqué necesidades y ya hice un plan junto con el asesor, ya hizo su plan de atención individual. ¿Qué pasa en la segunda y en las siguientes sesiones? Pues obviamente en muchas ocasiones vamos a tener que preparar materiales, van a tener que estar revisando. Recuerden que es importante que el asesor, antes de que se presente a la siguiente sesión, ya haya revisado los módulos, ya tenga seleccionadas las actividades que va a trabajar con él, sepa qué materiales va a utilizar para que pueda empezar a desarrollar dicha actividad. Recuerden que, sobre todo en matemáticas, un contenido, por ejemplo el contenido de álgebra, requiere de contenidos matemáticos previos que son necesarios. Si cuando empiece a trabajar el asesor con ese contenido, por ejemplo de álgebra, y se dé cuenta que sus dificultades no es solamente el contenido del álgebra y el sistema de ecuaciones, sino que tiene que ver porque además puede ser que no trabaje la operatoria, que tenga dificultades con la operatoria básica. Por eso es muy importante que a partir de la segunda sesión y de las siguientes pueda darse cuenta qué es lo que sabe del tema, cuáles son las dificultades del contenido, cuáles son las dificultades previas que pueda tener y que son necesarias para poder abordar cualquiera de los temas de matemáticas. Porque al realizar las actividades, perdón, ya me volví a salir, al estar realizando esas actividades, tiene que darse cuenta de estas dificultades y efectivamente, cuando termina el asesor la sesión, tiene que verificar que lo que llevó planeado haya sido comprendido y aprendido por la persona, porque si no, entonces estaremos haciendo un ajuste para poder tomar de las opciones que ya les dábamos alguna otra actividad que ya no viene en la realimentación, pero que ya les dimos a conocer que hay otras actividades en otros módulos que puedan estar apoyando esa área de oportunidad que se está presentando. Y por último, en esta dichosa penúltima y última sesiones, habíamos puesto la vez anteriores que era la preparación del examen, la revisión de avances, la realimentación, pero aparece un recurso importantísimo que puede ser utilizada en esa penúltima sesión, en esa preparación del examen, que es el uso del simulador. Muchos estados han estado diciendo, nos han estado comentando que una de las maneras en donde ellos van a poder, después de las sesiones que ya utilizaron para poder dar respuesta puntual a las áreas de oportunidad que presenten las personas después de haber aplicado la primera oportunidad del examen de PEC y que ya dieron asesoría en 2, 3, 4, 5 sesiones, que antes de que ellos se vayan a presentar el examen por segunda ocasión, sí es pertinente y les pedimos que hagan uso del simulador, porque puede ser una herramienta importantísima que puede dar cuenta de cuáles son las dificultades que aún persisten en la persona después de haber recibido la asesoría.
Entonces, esto es un elemento importantísimo que creemos es necesario agregar en esta penúltima sesión para que ella pueda estar presentando un examen de manera exitosa. Entonces, esto es lo que nos está llevando ya a esta parte del planteamiento desde lo que es la detección de necesidades, de áreas de oportunidad de la persona, desde lo que es, qué es lo que tenemos que considerar para hacer el plan de atención, de lo que tenemos que estar haciendo en la primera sesión, en las siguientes sesiones y antes de que presente el examen, ya tenemos ahorita de manera más concreta una visión de lo que se va a presentar. Entonces, estamos en la diapositiva 25, en donde estamos concluyendo esta primera partecita que decíamos que el revisar estas hojas de salida nos iban a dar los insumos necesarios para elaborar un plan de atención adecuado y acorde a las necesidades de las personas. Hasta aquí pregunto si hay alguna dificultad con relación a este primer tema que tiene que ver con la asesoría especializada que da un asesor a la persona que asiste a un lugar donde se está dando la asesoría especializada. Ya se está dando, Lucy está dando la dirección, y si no, váyanse a la presentación de la videoconferencia anterior que di. Ahí decíamos el sitio donde se encuentran los minicursos. Recuerden, hay 3 minicursos. El minicurso de fracciones, hay un minicurso que trata igual con dificultades de fracciones, tema difícil igual para todas las personas. Hay un minicurso de decimales. Si se dan cuenta, sale aquí el problema de fracciones y el problema de decimales. Y hay un tercer minicurso que es de álgebra. Entonces, esos 3 minicursos tienen actividades sencillísimas que, vuelvo a reiterar, la ventaja de los materiales de matemáticas es que hemos cuidado que muchas de esas actividades, ejercicios, juegos que aparecen en los cuadernos del formador, en los minicursos, puedan ser utilizados con la propia persona del PEC o puedan ser utilizados con el educando. Hemos tratado de que muchas de estas cuestiones puedan ser utilizados. ¿Cuáles son? Pues ustedes, mejor que nadie, son las personas que al estar revisando digan, el juego del cajero que viene aquí, en el curso, en el cuaderno del asesor número 2, en el cuaderno del asesor 2, y que viene el juego del cajero, puede ser utilizado con la persona para ver dificultades si tienen problemas con la operatoria la operatoria básica, suma, resta. Entonces, ustedes mismos van a poder definir cuáles son aquellos ejercicios, aquellas actividades, aquellos recursos, aquellos materiales que me sirven para el asesor y que me sirven para la persona. Aquí me preguntan que si el plan, recuerden que eso tiene que ver con la operación de que cuántas sesiones. Entre más elementos tengamos para ajustar un plan de atención, para que hagamos un plan de atención que dé respuesta a ellos, recuerden que cuando esa primera sesión en donde ustedes están estableciendo un vínculo con la persona para que sepa que va a ser bien atendida, en la medida en que ustedes puedan justificar cuáles son las dificultades que presentan y lo que se requiere para atender, en la medida en que ustedes vayan dando respuesta en la segunda sesión y que la persona se vaya dando cuenta que se está dando respuesta de manera muy puntual a sus dificultades, a lo mejor se deja convencer de que en lugar de que se deja convencer a pesar de que sean 6 sesiones
y que a la persona le pueden parecer muchas. Entonces, yo sí creo que en la medida en que el asesor dé un trabajo muy puntual y adecuado con la persona, créanme que la persona se va a quedar. Esto es diferente, ya decía la maestra Celia, que va a haber lugares donde no haya posibilidades, y esos son los ajustes que pide la maestra en función de un asesor de un asesor especializado para 3 ejes, de un asesor que va a tener una plaza en donde van a llegar la gente próspera, pero estos son casos muy particulares. Yo sí creo que en la medida en que un plan de atención se haga de manera responsable, tanto por el formador como el asesor, y la responsabilidad tiene que ver no solamente con que estén ahí, sino que tengan los elementos didácticos, conceptuales, matemáticos necesarios para poder ir viendo cómo se relacionan las áreas de oportunidad y no ser tratadas de una en una, sino pueden ser conglomerados, porque la matemática es así, son campos conceptuales en donde intervienen muchas cuestiones, no están de manera aisladas. Entonces, en la medida en que el formador y el asesor sepan estas cuestiones, hagan la revisión de sus módulos, sepan con cuáles actividades se trabaja, mejor van a estar trabajando las actividades. Aquí nos dicen, el juego del cajero es en el curso 1. Efectivamente, es en el curso 1. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Vaya, podría decir que lo hice a propósito, pero ya se me fue el avión, pero qué bueno que me dicen que está en el curso 1. Eso quiere decir que los están manejando. Fíjense qué gusto me da que finalmente que ya conozcan los materiales. Entonces, eso es que se van a dar cuenta cuando ustedes ya me digan, ya lo trabajé con una persona, ¿y qué crees, Rocío? Que sí, que efectivamente este juego del cajero puede ser trabajado para ayudarlos y entiendan por qué la resta con ceros intermedios se le dificulta tanto a la persona. Entonces, que a través de este juego puedan ellos entender por qué de repente esas prácticas que tenemos y que las aprendimos porque así nos enseñaron, en el sentido de que pido prestado al de arriba y le pago al de abajo, sea tan sencillo explicar con el juego de el cajero. Entonces, estamos terminando en la diapositiva 25, ya no hay más problemas que tienen que ver con la parte del plan de atención de la asesoría especializada. Entonces, vamos a entrar a partir de ahorita de la diapositiva 26, cómo el análisis también de estas hojas de salida va a ser un medio para detectar las necesidades de formación de asesores. Y vamos a ver por qué. Entonces, en la diapositiva 27, quiero reconocer que efectivamente alrededor de 10 o 11 estados ya nos enviaron evidencias muy importantes que tienen que ver con acciones de autoformación. Decíamos en la videoconferencia anterior que era necesario que los formadores que se estaban incluyendo como formadores especializados o aquellos estados que no habían recibido la formación inicial pudieran realizar acciones de autoformación o entre ellos mismos fueran dirigidos o coordinados con un formador que hubiera asistido a la formación inicial y pudieran ellos mismos formarse. Entonces, sí nos han mandado agendas de formación, nos han mandado las dinámicas que han estado utilizando, nos han mandado fotografías en donde se ven muy trabajadores, que bueno, me da mucho gusto. Nos han mandado algunos informes parciales de las acciones de formación que han llevado a cabo. Hay planeaciones didácticas bastante acertadas, muy bien justificadas, muy bien llevadas, a pesar de que el tiempo es reducido. No importa, creo que lo esencial se han estado trabajando en estas planeaciones. Nos han estado mandando, fíjense también, guías de análisis de módulos ya resueltas. No era necesario que nos las mandaran, pero quien nos los han mandado ha sido una evidencia en donde nos hemos dado cuenta que efectivamente las guías de análisis de los módulos
han sido trabajados, tanto el formador ya las revisó, como han sido trabajadas en los cursos de formación que han dado con los asesores. Bien por eso, porque es la primera herramienta didáctica con la que van a estar trabajando. Nos han mandado también calendarizaciones de las formaciones que han llevado a cabo con formadores y asesores, y nos han mandado guías de observación o bitácoras que han estado ustedes elaborando para cuando se realice el acompañamiento pedagógico. Reitero que matemáticas no tiene tampoco una guía de observación, pero que las que nos han mandado han sido bastante acertadas, mismas que vamos a subir y vamos a compartir para que sean conocidas y les sirva a los otros estados que no tienen, para que puedan ser retomadas por los otros estados o ajustadas, para que puedan ser, ya las tengan listas cuando ustedes inicien el acompañamiento pedagógico con a los círculos donde se esté dando la asesoría. Y también nos hemos llevado una grata sorpresa, porque también, aunque no era compromiso y no era insumo, nos hemos dado cuenta que se han dado la tarea de resolver, los cuadernos del asesor. Claro que por ahí han hecho algunas trampitas, porque algunas preguntas que tienen que ser resueltas en grupo, junto con otros asesores, discutidas, aparecen en blanco, digamos. Pero sí les agradecemos también, les agradezco muchísimo que me hayan mandado esta serie de evidencias que nos han permitido ir viendo esas acciones que en cada uno de estos estados han estado realizando. Por supuesto que si hay posibilidades, subiremos las planeaciones, subiremos herramientas que a ustedes les sirvan, sobre todo para aquellos estados que apenas están iniciando en este contexto de la asesoría especializada. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo con esta? Ya hicimos un primer análisis con esas hojas de salidas, con esas 41 hojas de salida que tenemos. Ya empezamos a hacer el primer análisis, el análisis que me sirvió para hacer un plan de atención. Ahora, ¿qué podemos seguir haciendo con esa información? Bueno, pues lo primero que tendríamos que nos va a permitir determinar las necesidades de formación. Cuando yo concentro los resultados, yo puedo darme cuenta de cuáles son las dificultades más recurrentes. Me están preguntando qué significa la diapositiva actual. Miren, en la parte de abajo, aquí, en la anterior, decíamos que la diapositiva 27, aquí abajito, viene la diapositiva 27. Esto lo hacíamos porque en la videoconferencia de ayer... ok. A ver, entonces, bueno, ya esto es con relación a la diapositiva. Yo les decía, antes de empezar a decirles qué es lo que tenemos que hacer, les agradecía y reconocía a los 10 estados que nos han enviado todo esto. Quise poner una diapositiva para que ustedes se den cuenta que todo lo que llega al departamento de matemáticas es revisado. Y por supuesto estamos haciendo una selección de eso que ustedes me mandaron para poderlo subir también en el sitio de Fórmate y esté al alcance para la revisión de cada uno de los estados, y decía sobre todo de los estados que no han iniciado o que apenas están en sus primeras acciones. Repetía que algunos estados me han enviado agendas de formación, es decir, los temas que tratan en la formación con formadores y con asesores. Me han mandado dinámicas, así las han llamado ustedes, las dinámicas que han utilizado para integrarse o para socializar a las personas que asisten a los eventos de formación. Me han enviado fotografías y decía que algunos salieron muy guapos y se ven muy trabajadores en cada una de esas acciones de formación. A esto es a lo que se refiere esta diapositiva.
porque ya lo tengo, lo estamos revisando, lo estamos depurando para subir aquellas cuestiones o aquellos documentos que les van a servir a ustedes para poderlos consultar y en un momento adaptarlas a lo que ustedes vayan necesitando en cada uno de sus estados. Sé que entendió, y entonces ahora sí ya la diapositiva número 27. Bueno, entonces vámonos a la diapositiva 28, y entonces ahí decíamos que lo primero vamos a continuar hablando del análisis de lo rico o de toda la información que nos da cuando nosotros hacemos el análisis de esas hojas de salida. Entonces, una de las primeras cuestiones, lo primero que nos da es que podemos determinar, ahora sí, qué necesita el asesor para dar respuesta, por ejemplo, en el caso de Patricia, porque puede ser que a ese asesor que va a atender a Patricia, lo que hice en una primera formación fue haber revisado los módulos bien y haber revisado los cuadernos del asesor, pero resulta ser que hay un tema que no revisé con ella y que tiene que ver con información y gráficas, con las gráficas circulares y la gráfica de barras. Entonces, esto es lo primero, que cuando yo concentro resultados de las personas, yo ya delimito cuáles son las dificultades más recurrentes. Y si vemos, vamos a revisar un poquito aquí lo que tenemos de primaria. Cuando yo concentré la información de 15 hojas de salidas, de esas 15 personas que aplicaron el examen PEC en el nivel de primaria, ya me había dado cuenta que de matemáticas la persona 1 había tenido 8, la persona 2, 9, etcétera. Esa fue la primera información para decidir que al menos hubo 105 dificultades manifestadas en esas personas. Pero cuando ya hago un análisis más fino, ya centrado en matemáticas, me doy cuenta que de estas áreas de oportunidad, estas son las que tienen que ver con el módulo los números, estas son las que tienen que ver con el módulo de cuentas útiles y estas son las que tienen que ver con figuras y medidas. ¿Qué tal? Entonces, fíjense que entonces uno de los módulos viene que con mayor necesidad en el nivel de primaria viene en figuras y medidas. A ver, formadores especializados, va la pregunta para que me vayan contestando. ¿Cuáles temas creen de figuras y medidas que hayan tenido mayor dificultad las personas? De figuras y medidas. A ver, perímetros y áreas, efectivamente, perímetros y áreas, pero no solamente tiene que ver, acuérdense, perímetros y áreas no solamente tiene que ver con una fórmula, sino la manera como obtengo mido el área de una superficie, ¿ok? Volúmenes de cuerpos, a ver, ¿qué más? Ajá. Bueno, nos damos cuenta que el módulo de figuras y medidas vienen contenidos desarrollados principalmente con geometría. A ver, no solamente con áreas, tiene que ver con características de figuras planas y características de cuerpos geométricos. Acuérdense que la geometría no solamente es mostrativa, es decir, no solamente tiene que ver con que yo le muestro o le dibujo o identifica un cuadrado y a ese le llama cuadrado, sino el que darse cuenta que las figuras o los cuerpos geométricos comparten determinadas características y por eso se agrupan cuadriláteros o prismas o pirámides y que hay características que los sacan de ese grupito, como el que tengan cuantas aristas, como el que tengan tantos lados, figuras laterales. Entonces, en primaria, al menos con estas 25 personas,
exactamente, clasificación de cuerpos geométricos, bien, Veracruz. Y entonces resulta ser que ya aquí en la diapositiva 30, aquí están las áreas de oportunidad de primarias. Me preguntan sobre el teorema de Pitágoras. Ahorita ya salió, ahorita vemos qué pasa con el teorema de Pitágoras. A ver, fíjense. Aquí están las áreas de oportunidad con mayor dificultad que presentan estas personas. A ver, tenemos identificar características de cuadrados, rectángulos y triángulos. No los nombres, características que tienen en común estas figuras geométricas. Características de figuras geométricas. Problemas de multiplicación o división, fíjense, con números naturales. 11. ¿Ya se dieron cuenta, formadores, que las personas que aplicaron PEC tienen problemas para resolver un problema a través de la multiplicación o la división? Y el problema aquí no solamente es si saben o no saben la operatoria de la multiplicación. Recuerden que el fundamento principal del eje de matemáticas es la resolución de problemas. Si se dan cuenta, en todas las acciones de formación que damos del eje de matemáticas, como lo que aparecen en los materiales, siempre partimos de la presentación de un problema para que sea resuelto. Y aquí el problema es que la persona no puede resolver esos problemas porque a lo mejor puede ser que no saben si es de multiplicación o división, o tiene que ver con el algoritmo de la multiplicación o división. 11 compañeros. Aquí viene, fíjense, cuestiones tan sencillas que pareciera ser que no hay dificultad. ¿Cómo comparo? Recuerden que uno de los propósitos del módulo de los números y de cuentas útiles es la lectura, comprensión, orden y comparación de los números naturales. ¿Alguien me puede decir qué es un número natural, queridísimos formadores? Porque aquí aparece varias veces el número natural. A ver si se acuerdan. A ver, Luis Gerardo del Estado de México, Fabiola de San Luis. ¿Qué otros formadores tengo por ahí? Tengo también Josué de Puebla. Tengo muchísimos formadores. Arsenia de Puebla. ¿Qué son los números naturales? Sí, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y hasta el infinito. Del 0 al 9 no nada más. Los números naturales son los números, todos no, porque hay números decimales y no son números naturales. Son los números naturales son los que me permiten contabilizar aquellos objetos discretos.